No quiero que nadie me dé platas porque piensa que yo voy a crear un negocio o por un sueño o una bomba de humo que yo le esté lanzando, ¿no? Que me dé plata porque de verdad siente que hay una tesis detrás que después yo le pueda hacer generar plata a él. Estás apostándole a un futuro que es incierto de revalorización, tienes que manejar temas de demanda y oferta muy importantes, que no siquiera son ahí reales porque vienen a futuro. Aquí está bien algo real. Aquí el real es el 6% mañana. También, o sea, todo el mundo puede comprar un barco, pero no puedes mantenerlo. ¿Me entiendes? Sí, o sea, es lo mismo aquí también. Tienes que pensar en siempre el real estate en una función del tiempo y lo que te va a necesitar y que tú puedas tener el pulso, el capital, los recursos para poder mantenerte en momentos donde tú hoy no sabes que vas a llegar. Y que créeme que no, los ha tocado vivir, los COVID, post-COVID, tasas, lo que está pasando ahorita en el environment, si no te protege, y ahí es donde el asesor y el ecosistema cuenta más que nunca. Bueno, bienvenidos a otro nuevo episodio de mi podcast, Estrategias Inmobiliarias en Florida. Como siempre, pues traigo invitados para que generemos mucho valor para todos estos inversionistas que quieren invertir por primera vez aquí en la Florida o quizás que ya han invertido y quieren reforzar más conocimientos. Pues para eso tengo hoy un invitado muy especial, es Andrés Corda. Andrés Corda, él es graduado de negocios en Georgetown, también hizo su MBA en Babson y bueno, es el fundador de AvantiWay, la empresa a la cual yo represento, que somos ya casi 2.000 agentes en todo el estado de la Florida. Manejamos más de 1.000 millones en activos bajo nuestra gestión. Y bueno, Andrés Corda pues es un innovador y un líder en la industria aquí en el sur de la Florida. Así que bueno, sobre todo pues muchas gracias por aceptar la invitación, Andrés. Y Un placer. pues vamos a sacarte aquí, a exprimirte jugo de todo ese conocimiento que tú tienes aquí en Real Estate. Y bueno, nos gustaría que te presentaras un poco tú, quién es Andrés Corda y bueno, cómo llegaste aquí al mundo de Real Estate y cómo fundaste AvantiWay. Claro, no, antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí contigo y te felicito por esta iniciativa y me da mucho orgullo estar aquí sentado especialmente contigo porque conozco tu trayectoria del cero a donde estás hoy en día en esta industria, y hemos tenido el honor y la satisfacción de poderte haber apoyado durante este proceso y de haber estado muy de cerca contigo, ¿no? En todo lo que has venido desarrollando y haciendo y siguiendo al pie de la letra en muchas de las cosas que nosotros damos, así que nos da mucha alegría y por eso hoy creo que es un día muy especial que estoy aquí contigo. Además de también estar haciendo esto en una zona donde invertí por primera vez, que me dio mucha satisfacción también pasear un ratito antes de estar aquí sentado y tener memorias melancólicas al respecto. Así que chévere, buenísimo, aquí cuentas conmigo. So, para responder tu pregunta, ¿quién es Andrés Corda y cómo llegué a donde estamos hoy en este mundo? Pues yo soy nacido en Venezuela, criado allá, y de una familia obviamente de background europeo, como pueden darse cuenta. Y llegué a este país, aunque venía a visitarlo mucho de joven, y venía a campamentos en Estados Unidos, etcétera, siempre era de estar paseando y tal, pero llegué aquí para estudiar la universidad en el año 97 y desde allí me pareció fascinante ya ser parte del ecosistema de Estados Unidos y creo que ya rápidamente mi mindset estuvo en ver de qué manera uno puede quedarse acá. Siempre fui una persona donde mis padres fueron emprendedores de negocios propios y crecí con esas ganas de poder en un futuro tener mi negocio propio o quizás si las circunstancias se dan y el país lo permitía, había una posibilidad de que uno pudiese regresar y continuar el negocio allá. Pero la verdad que desde que vine para acá me fascinó el potencial y el dinamismo y la seriedad con la que se trabaja en este país. Y bueno, recién graduado de la universidad, nunca quise ir a trabajar para nadie, aunque en mi universidad eso era como que el enfoque de todo el mundo está haciendo las entrevistas y vas a ir a Nueva York y vas a trabajar para esto y para otro, todo el mundo está en esa onda. Yo opté por un camino que no era el que la mayoría de mis compañeros en ese momento
estaban haciendo, que era no entrevistarme con nadie. No, yo iba primero a tratar de ser emprendedor o a buscar alguna manera de crear algo por mí mismo, cuando el riesgo era lo más bajo para mí en el mundo, ¿no? Porque después ya sé que si me va a complicar más la vida y tu riesgo comienza a ser mayor. Así que no sabía qué iba a hacer, para serte honesto. Lo que sí sabía es que Miami es donde yo pensaba que iba a haber mucha oportunidad, y por eso vine acá a esta ciudad para comenzar a entender y ver, y mientras tanto trabajé en otros temas hasta que encontré esa industria que me apasionó, que fue la industria inmobiliaria, y la conseguí haciendo mi primera inversión. Este, mm, yo no tuve más ayuda económica una vez que me gradué, fuera de lo que era casas aquí que tenían, y que si yo tuviese cualquier problema, quizás me podían sacar las patas del barro, pero donde me dijeron, ya, ahora tienes que echarle pichón, salir a trabajar y ganarte la vida. Y en algún momento dado, si quieres hacer una maestría, eso sí te lo vamos a regalar para que puedas seguir creciendo profesionalmente. Y eso fue algo que después tomé también como parte de este proyecto. Conseguí el mundo inmobiliario cuando hice esa primera inversión justamente en Miami Beach, y me pareció fascinante cuánta gente involucrada, lo estresante que era hacer una inversión de un capital que para cada quien siempre es importante, y que toca tanto el tema de la vida de uno, porque al final el mundo inmobiliario es como que el centro y el eje de donde tú vives, donde tú te mueves, eh, y donde creas un hogar, etcétera. Entonces todas esas cosas crean que, aparte de ser una transacción financiera, sea emocional, y le encontré mucha ineficiencia al proceso en ese momento. Estamos hablando del año 2002. Muy poca tecnología, mucho papeleo, eh, personajes y roles que no se comunican muy bien, que todo el mundo está tratando de tirar para su lado en vez de agregar un valor en conjunto integrado. Y bueno, y ahí fue que todo esto comienza. Mi socio ya yo lo conocía, pero a nivel personal, y él venía trabajando en el mundo inmobiliario con su familia, y otro que también es socio nuestro ahora y también es parte del ecosistema y trabaja contigo en el lado de título, Ricardo, que había estudiado conmigo en ese momento, me conectó con él más a nivel profesional. Me dijo, pero ¿por qué no hablas con él de que yo sé que lo que tú me estás hablando de lo que estás encontrando en el mercado inmobiliario y lo que él también se está encontrando, pero desde adentro, trabajando en esto con su familia? Creo que hay un mix ahí, y él está trabajando en un tema de tecnología para mejorar el proceso. Y ahí fue que todo comenzó. Yo ahí empecé cuando nos conectamos y nos dimos cuenta que había eh, estábamos súper en sintonía con cuál podía ser esta oportunidad, y decidimos que ambos podíamos ponerle el pecho y el esfuerzo a hacer esto. Yo decidí entonces tomar esta maestría para dedicar 2 años a poder sacarle el jugo a esta idea, y con fundamento comenzamos a trabajar en este bonito proyecto y estilo de vida que es Avanti hoy en día, ¿no? No, excelente. Bueno, siempre la innovación por delante y el manejo de la data, que eso es lo que ustedes nos transmiten a todos, es que somos unos apasionados de la data. Y algo que aquí en la audiencia es un inversionista latinoamericano que quiere proteger su patrimonio y sacarle una rentabilidad. Me gustaría que comentaras ese journey o esa evolución que han tenido ustedes, y sobre todo, bueno, lo que yo he entendido es que y puedes comentar a lo mejor esa primera tesis de inversión y esos fundamentos que creo que todavía siguen vigentes. 100%. Que eso es bonito contarlo, y es la evolución que pueden llevarse los inversionistas. O sea, cómo es esa tesis de inversión y por qué esos fundamentos y por qué todavía siguen vigentes. Buenísimo. Mira, sí, mientras nosotros estábamos comenzando a desarrollar lo que es tecnología y lo que es el mundo de los agentes, que nos apasionaba muchísimo, y dijimos, no vamos a solamente crear tecnología, sino vamos a desarrollar experiencias, pero con el feel humano, porque el lado humano era muy importante, es muy importante dentro de la asesoría de este negocio. Y estábamos creando esta comunidad y este modelo de negocio, que lo que es Avanti como brokerage. Al mismo tiempo el mercado ya se estaba haciendo en 2007, 2008, etcétera, y es cuando se derrumba el mercado, al punto de que mi mamá, que en paz descanse, me decía en ese momento, oye Andrés, ¿qué le digo a mis amigas
que me dicen que está haciendo tu hijo. Yo digo que está montando una empresa de real estate y me dicen, pero si real estate se está desmoronando, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué no busca otra industria? Y entonces yo le contestaba justamente porque en momentos cuando las cosas se están desmoronando es que vienen las oportunidades de negocio y este es el momento para disrupt, para poder agregar valor, para poder ser parte de la ecuación y donde la gente muchas veces está desinvirtiendo en este tipo de industria y es donde hay que double down, que se hace muy difícil cuando después vas a tratar de venderle este concepto a cualquier inversionista porque hasta era la época de Madoff, ¿quién le iba a dar plata? O sea, entonces nosotros no teníamos cómo fondear tampoco el sueño de Avanti Way tan fácilmente, lo que sí es que veíamos que era un momento en el mercado donde no había financiamiento y había que buscar una manera de comprar propiedades siempre con efectivo. Y entonces, bueno, regresamos a, ok, ¿qué es lo que de verdad, si vamos a fondear nuestro sueño, no lo vamos a fondear pidiéndole plata a nadie para que nos dé plata para nuestra empresa, que es el riesgo más grande que hay para cualquier inversionista de dar plata en este mundo. Vamos a buscar una tesis que agregue valor dentro del mundo inmobiliario, que hay tantas maneras de asesorar y que la gente haga dinero y con lo que ganemos con esa asesoría, porque estamos dando valor y por eso es que la gente nos va a pagar. Uno nunca, no quiero que nadie me dé platas porque piensa que yo voy a crear un negocio o por un sueño o una bomba de humo que yo le esté lanzando, ¿no? Que me dé plata porque de verdad siente que hay una tesis detrás que después yo le pueda hacer generar plata a él. O sea, uno gana plata cuando hace que el otro gana plata o resuelves un problema o generas algún tipo de valor. Entonces, eso lo dejamos de lado en cuanto a la parte económica, sino más bien dijimos, vamos a crear esa tesis. Y nos metimos de cabeza a tratar de entender la tesis del inversionista de abajo hacia arriba y crear cuáles son los fundamentos más claves. Y cuáles son, la tesis nuestra era, mira, primero que el mundo inmobiliario se maneja con una ecuación que tiene dos partes muy importantes. Tiene flujo de caja y tiene apreciación. Eh, cuando combinas ambas, te da entonces el retorno total de la inversión. Y a eso tienes un tema adicional que es el costo de capital y de quién estás usando la plata, si es plata tuya o plata de alguien más. En ese momento la plata tenía que ser tuya, porque no puede ser de alguien más, no puede ser del banco. Cuando digo alguien más es el banco. Este país tiene una cosa muy bonita que es que se ha venido manejando, tú puedes financiarte muy bien con tasas muy favorables durante periodos extendidos, con protección de tu capital también, ¿ok? Y con reglas del juego muy claras, en donde usas el dinero de otro para entonces maximizar una inversión que ya sea sólida. Entonces ese es el tercer elemento, ese elemento de financiamiento, de leverage, ¿no? Como se dice acá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? La apreciación tú no la puedes controlar hoy. Eso es algo que tiene muchas otras variables en las cuales a veces funciona, a veces no, y hay ciertos ciclos en el mercado donde la apreciación te recompensa, pero hay otros donde te desbeneficia. Pero mientras tú no vendas, no perdiste y no ganaste. Igual que en la bolsa esa parte, si tú puedes quedarte allí. El lado de flujo de caja tú sí lo puedes controlar. Y a nosotros nos gusta trabajar con lo que puedes controlar como base y como fundamento y después ya los home runs, ¿no? Los goles de medio campo, los vas a lograr con la apreciación. Y tienes que saber que es una inversión que tiene los dos lados. Entonces, otro fundamento es que hay que siempre proteger, viendo esa ecuación muy bien, el downside, que es la parte, el peor de los casos. Y si tú estás bien en el peor de los casos, que normalmente es cuando tú no tienes que seguir sacando plata de tu bolsillo, sino que, ok, te generó un poquito menos de retorno este año, pero la gente no está tan pendiente tampoco de si el retorno es esto, es algo ya más mental, de que si tu retorno hoy, porque no lo estás vendiendo, es tanto, es tanto, para el inversión está comenzando, no es como un fondo, ok, ¿dónde pongo mi dinero? Y tengo que sacar el plata hoy, mañana, tengo que darle la vuelta al dinero, no, esto tiene que ser una inversión, como es así, tienes que hacer una inversión a mediano o largo plazo, como concepto. Sí, hay inversiones intermedias y hay posibilidades que puedes hacer intermedias donde te genera un poder flip una propiedad en 6 meses o en un año si eres experto haciendo eso, puedes enfocarte allí, pero normalmente si tú proteges la inversión con el flujo de caja, en el peor de los casos, te vas a recompensar pudiendo estar
vivo con esa inversión en el momento que sea la apreciación correcta. Y entonces buscamos dónde son los mercados donde está, por un lado, ese flujo de caja garantizado que sea decente para meter mi plata hoy, que esté por arriba de lo que me puede dar un bono del Estado o algo que ya sea algo seguro completamente. Y que, porque uno del Estado, por ejemplo, es seguro, pero no es más nada. Pues, o sea, ahí no, ese es y punto. No vas a salir más allá de eso porque no va a tener esa variación. Aquí tienes ese golazo que puedes meter de la apreciación. Tienes que darle tiempo al tiempo. Y cuando te metes en mercados donde si tú ves hacia atrás cómo se ha venido apreciando, la posibilidad, como el manejo de la data te habla y te dice, mira, si tú ves el mercado en los últimos 10 años, oye, continuamente va subiendo. Si ves el mercado de alquileres, tú te das cuenta que hay mercados donde no baja. Año tras año tras año se estabiliza, puede tener picos aquí y allá, pero a niveles de ese medio plazo, largo plazo, y yo hablo ahí es de 5 a 10 años, es mi teoría, tú vas a salir ganando. Porque esos picos los vas a poder sobrevivir, siempre y cuando no tengas que salirte a la inversión en el mal momento. Entonces, viendo esa ecuación, te das cuenta que tienes que buscar mercados que se mantengan con el flujo de caja. ¿Qué mantiene el flujo de caja? Un inquilino. Claro. Entonces hay que entender el fundamento detrás de tu inversión. Y por eso es, ¿quién es el que te va a generar dinero? Tu inquilino. Entonces vamos, ¿y qué es lo que te puede hacer que tu flujo de caja sea menor? El costo de mantener la propiedad. Entonces vamos a buscar esa ecuación. Primero, ¿cuáles son las propiedades donde constantemente hay inquilinos, donde las rentas continuamente están creciendo y donde los costos de mantener esta propiedad son menores, son más, y que son las cosas que te sacan a veces de la jugada, son los imprevistos, y donde sea más estructurado y menos imprevistos lo que puedas tener. Y por eso nos metimos en condominios y no casas en ese momento, ¿ok? Pero condominios de clase media, garden house, garden type, no con structural parking, surface parking, ¿no? Estacionamiento de surface, donde también el inquilino requiere mucho menos porque es la clase media, él no quiere tener la cocina de granito y el aire acondicionado del mejor modelo y no sé qué cuando tienes que hacer reemplazos y cosas, sino... Entonces buscamos edificios con alta demanda, ¿okay? De inquilinos y nos veamos dónde es donde más alquilan. Tú buscas donde ves el mismo condominio de alquiler, ok, aquí hay demanda de alquiler. Y así fuimos. Es donde más alquiler haya, y entonces después nos fuimos a ver cuál es el costo de mantenimiento. Y si valía $500 al mes el condominio, entonces no, si valía 100 o 150, entonces sí, que eran lo que se manejaba en esa época. Entonces ahí hacíamos la ecuación, ¿okay? ¿Cuánto me genera? ¿Cuánto vale este condominio hoy? ¿Cuánto me genera mensual? Entonces si tú vas al revés, me genera, eh, son $1,000 de alquiler, mi costo es 400, me genera 600 al mes, ¿cuánto es eso anualizado? ¿Qué? ¿Cuánto vale hoy? Vale $50,000, oh, wow. O sea que entonces yo estoy ganando $5,000 al año con esto, o $6,000 al año, lo que sea que te termine haciendo la ecuación más o menos en esos rangos y te cuesta 50,000. Es un muy bonito retorno, dentro de todo, hasta en el flujo de caja que no estabas ni consiguiendo. ¿Y por qué estaba pasando eso? Porque nadie podía comprar. Entonces, lo que empezamos a ver en esa tesis es que además de que esto te está dando un buen retorno y que la demanda es completa porque estás en la clase media que no puede comprar, sino tiene que alquilar, entonces, si la propiedad estaba valiendo en los foreclosures, lo que había en ese momento, no importa, y él me dice, no, pero estás comprando foreclosure, a mí no me importa si era foreclosure o no, pero foreclosure, ¿a quién le importa? Y a veces esa es la mindset de, cómprame foreclosure, ya va, pero si yo te compro una propiedad que no es foreclosure, que está en el MLS y la está vendiendo un dueño y te la está vendiendo por $50,000, ¿por qué tiene que ser un foreclosure? No hay diferencia, una vez que seas dueño de la propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Que si nadie puede comprar, la ecuación que uno tiene que ver siempre en el mundo inmobiliario como gran parte de lo que te genera valor es cuánto cuesta comprar y cuánto cuesta alquilar mensualmente. Y durante toda la data que tú puedes ver a lo largo de los años, hasta ese momento, en la mayoría pueden haber picos de diferencia y no podemos entrar en eso por cuestiones de tiempo, pero básicamente es más costoso comprar que alquilar mensualmente. Es obvio. Tiene que ser así. Ese es el sueño americano. Alquilo y después puedo comprar. También hay financiamientos como el FHA, etcétera, que hicieron que más gente pueda convertirse en dueño y tenga este sueño americano. Entonces, pero en este momento el financiamiento no está fuera. O sea que hay que esperar. Y lo que tú sabes es que en un mercado normal, dos cosas pasan. Es más fácil comprar que alquilar
Es más, pero más caro comprar que alquilar. Y cuando hay financiamiento, la mitad de la gente en la clase media más o menos, o el 60% alquila y el 40% compra. ¿Ok? Y el que compra es el mismo que ahorita es como el inquilino que tú estás metiendo porque no tiene otro concepto. Entonces, cuando vimos eso y después comparamos, porque no es que de una dijimos, vamos a invertir ahí, comparamos y dijimos que vamos a hacer lo mismo, pero en el lado este de, por ejemplo, Miami, donde está las propiedades de lujo, y no todo tiene que ser lujo normalmente, porque ahí están los art deco, están diferentes cosas que son donde, por ejemplo, yo había hecho mi primera inversión antes. Y empezamos a ver, entonces proyectemos desde el año 2000 hasta ahorita el 2008, qué está pasando en el lado este. Y ahí nos dimos cuenta y nuestra tesis mostraba las dos inversiones. Y te das cuenta que la plata de verdad donde se vive la clase media es en ese oeste, el lado oeste. Y la plata se genera en la clase media, no en la clase alta. Yo siempre digo que hay que invertir en la clase media, hacer el dinero allá y después disfrutar el dinero en la clase alta, ¿no? Y ahí es donde tú vas y puedes vivir el Miami que todo el mundo ve en la televisión y en todo lo demás, que cada vez está más difícil vivirlo, ¿no? Y costearlo hoy en día. Pero la realidad es que en ese momento estaba esa dualidad. Y sí, puedes comprar una propiedad con la misma cantidad de dinero en la clase, en el lado de lujo y acerca de lo de lujo, pero entonces era un estudio o era un one bedroom y nadie te lo va a terminar comprando para vivir. Y entonces estás dejando el segundo lado de la ecuación, porque siempre se lo vas a tener que vender a un inversionista. Y gran parte del éxito era que el jonrón lo pegas cuando el que te compra es el emocional, el que ve la ecuación que estamos hablando, donde ya cuando se abre el financiamiento, que es lo que le decíamos a los inversionistas, le decimos, mira, tú compra acá, aunque nos generaba 8 y 10% de retorno, yo no prometía eso, nosotros prometíamos esas otras, under promise, over deliver, ¿no? Sí. Y le decíamos 6%, ya van a decir 6%. De ahí para arriba puedes generar más, porque uno no sabe, vamos a ver, costos imprevistos, etcétera. La gente tienes que vender con protegiendo esas variables que a veces no conoces o que pueden pasar en los inmuebles y metiéndole costos reales, ¿no? Costo de hacer la compañía, costo de el contador, todas esas cosas que la gente no ve, que ya nosotros podemos hablar. En algún momento va a regresar el financiamiento y nosotros le decíamos, yo no sé cuándo, pero lo que sí te puedo decir es que en el momento que regrese, la mitad de esta gente va a comprar. Y para comprar va a tener que mirar otra vez esa ecuación. Y vamos a poner que no sea más barato alquilar que comprar en ese momento, sino que todavía sea igual. Entonces dijimos, vamos a hacer la ecuación al revés. ¿Cuánto cuesta alquilar? $1,000. Si comprar hoy fuese realista con un financiamiento, con el 10% down, y lo pones en la ecuación a en los $1,000 que te cueste todo, mortgage, taxes, insurance, todo te cueste $1,000. Si vale $1,000 todo eso, ¿cuánto tendría que costar la propiedad a un financiamiento y en ese momento pues, poníamos la tasa que se veía que más o menos iba a estar la cosa, ponle que sea 6% en ese momento, 5,5%, 6%. Y salía que iba a valer $100,000 la propiedad. Y yo decía, pues si la estás comprando en 50. Yo no sé cuándo esto va a valer $100,000, pero yo te garantizo que esto va a valer $100,000. Y eso sí era una garantía. No se le escribíamos, ni mucho menos, uno no gana, pero decía, pero ahí sí yo te digo, esto no puede pasar, y no sé en cuánto tiempo, pero mientras tanto genera tu 6%, no pasa nada. Y nada, con esa tesis de invertir en clase media, donde está la mayoría de la población que mueve la economía, no el que viene a visitar, el que está queriendo entrar por fluctuaciones del mercado, mientras todo el mundo también está tratando de ir y vender la parte transaccional, los asesores de 8% de comisión, porque te están dando, porque puedes comprar en este development o este pre-construction o esto, estás apostándole a un futuro que es incierto de revalorización, tienes que manejar temas de demanda y oferta muy importantes, que no siquiera son ahí reales porque vienen a futuro. Aquí está algo real. Aquí el real es el 6% mañana, ¿ok? Una vez que compras. Y de ahí vemos el futuro, pero mira el panorama y la historia que te estoy contando. Y si te hace sentido y estás dispuesto a esperar y lo que estás invirtiendo no es algo que mañana tienes que sacar, vamos a esperar. Y si al final te termina dando el 3% anual, mientras tanto, vas a esperar y entonces vas a ser recompensados en la revalorización y así va a ser. Bueno, esa fue la tesis de inversión. Con eso fue que empezamos. Presentamos a mucha gente que nos decía que no, como en todo. No, 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 no. Y tienes que esperar los 10 no hasta que alguien te dice que sí.
Y con ese que sí empieza, quiero comprar 5, quiero comprar 10, quiero comprar eso. Y fue toda una red de una vez que la gente empezó a comprar, te empiezan a ir recomendando. Y así fue como empezó el mundo de inversiones para nosotros y el portafolio, con una variable más que era, si esa es la tesis, perfecto, eh, ¿en qué se basa el éxito de esta tesis? Y no solo es en la narrativa, en la compra y en ser muy buenos comprando, para lo cual hicimos hasta un robot que nos iba haciendo ofertas. Y ese era un momento donde había mucho, mucho inventario, a diferencia de hoy, por lo cual los precios sí habían caído y hoy no. Eh, y básicamente había, una vez que hacíamos eso, el problema venía en la ejecución, después de que compraste la Bueno, propiedad. Y ahí es donde entonces dijimos, bueno, si yo voy a ofrecer esto, yo no lo puedo ofrecer si yo no puedo dar un servicio y controlo la ejecución. Que al principio siempre es tercericemos la ejecución y tercericemos el software de transparencia y tercericemos esto. Lo que nos pasó es que cuando entramos a ver qué existe para tercerizar, nos dimos cuenta que ahí había una oportunidad muy grande y preferimos hacerla nosotros. pues yo creo que eso es un poco lo que ustedes han logrado siempre, y es buscar esa experiencia del inversionista, que es lo que está buscando 100%. en realidad, y a medida que iban evolucionando, iban tratando de hacer ese kit de lo que de verdad necesitaba el cliente, que no quería comprar una propiedad ni manejarla, sino lo que quería era ver su retorno de la inversión sin todos esos dolores de cabeza asociados con eso, y lo que tú acabas de nombrar ahorita, que bueno, la ejecución es clave. Y no había, y creo que hay una anécdota importante acá, porque una de las cosas que no había, y tú decías, mira, sí, había un montón de property management softwares, pero ninguno al nivel del inversionista individual, si te ibas a los fondos de inversión, etcétera, puede cambiar, que tampoco había mucho. No había la transparencia ni las métricas de performance y de retornos y la estructura financiera de manejo de capital, de esas inversiones. Entonces, todo era software que tú entrabas de property management, entrada, salida, income, expense, y el resto te lo tenían que repartir. Nadie te estaba manejando la contabilidad y nadie te estaba dando la transparencia ni mostrando cuál es el retorno en tu inversión. Entonces la gente siempre estaba acostumbrada a invertir acá a un hueco negro. Y después el contador a final de año decía, todo el mundo por eso es que habla y piensa, no, que mi inversión en Miami, que mi inversión acá, y nadie estaba haciendo plata, pero ellos no sabían, porque al final no veían los números bien. Entonces, tú no puedes tomar decisiones en tus inversiones si tú no estás viendo los números. Y a diferencia de cuando inviertes en un stock o en cualquier otra cosa, o hasta en Bitcoin, porque puedes ver exacto cuánto vale lo que te vale ahora, no importa la volatilidad o todo lo demás. Allí tú ves, hoy esto vale esto. En real estate no. Y no ves tampoco los retornos, cuánto estás generando. Tú te metes en Charles Schwab y tú ves, dame mi historia, de cuánto me está generando este dinero, tal. Eso no había. Entonces ahí fue que dijimos, ya va, pero entonces esto tenemos que crearlo. Y nuestro big pum, aha moment de crear eso fue cuando un primer inversionista que había invertido en 20 propiedades venía a su reunión anual con nosotros y nos dice, ok, vamos a ver mi retorno. Y entonces nosotros como que, wow. Y ahí metíamos las propiedades, no teníamos nuestro software. Eso era un software en ese momento, me acuerdo que se llamaba Promas, que era un software ahí de los viejos que había en ese momento de Property Manager, que manejaba la mamá de Enrique en su empresa Property Manager en el momento. Y vimos eso y dijimos, wow, y empezamos a buscar dónde podemos exportar la data, meterla para generar los retornos. No, nos tocó a nosotros no dormir por 2 días creando hojas de Excel, que nuestros inversionistas primero se recordarán esas hojas de Excel que todas se conectaban y al final te daban hasta gráficos de cómo va tu inversión y los retornos y todo. Y dijimos, esto es lo que tenemos que poder presentar, es esto. Y ahí es que entonces dijimos, bueno, vamos a crearlo, pues. Vamos a crearlo y mientras tanto, bueno, vamos a bandearnos y nos tocará tomar esta noche con cada inversionista que venga a cuando nos lo vaya pidiendo hasta que podamos crear esa experiencia al inversionista, que va con la transparencia y el manejo de la data y el performance, que es lo que la gente de verdad necesita. ¿Cómo me rinde mi propiedad? y yo creo que en esa experiencia, pues, tú acabas de nombrar ahorita, bueno, ya escogieron la propiedad, o sea, la compra, después la manejo, y una parte que también es muy importante, pues, es lo que denominamos en Avanti el ecosistema, ¿no? Pues, que hay que tener un equipo para poder manejar todas estas inversiones, sobre todo para el inversionista extranjero que no conoce el mercado, que tiene mucha desinformación, o a lo mejor tiene demasiada información y se confunde. Entonces, bueno, nombra un poquito ese ecosistema, un poquito ese equipo, Hoy en esa día, adhesión que tuvieron, porque sí.
para hacer el muñeco completo, pues, vamos a decirlo. Sí, cuando nosotros comenzamos, yo te diría que el problema era el acceso a la información para el consumidor. Hoy en día es al revés. Es el overwhelming cantidad de información que existe de afuera. Es una atropello de montañas y montañas de información, ¿no? Entonces la gente queda completamente confundida. Y la simpleza es lo que hoy en día es el valor agregado, entre otras cosas, y el poder declutter, ¿no? O sea, y descifrar y simplificar y poder crear una narrativa con esa información. Entonces, lo que le pasa hoy en día al inversionista es que, primero, que no confía en los asesores que tiene porque siente que él también puede ver la información y escucha demasiado a su amigo, al otro que invirtió, al que te dice y todo lo que te comentan en las cenas o en los almuerzos y a la gente le encanta conversar y decir ese tipo de cosas y ya yo he aprendido a lo largo de todos estos años que de ese tipo de conversaciones de verdad, menos que la persona con la que estés hablando trabaje y sea un experto en eso, take it with a grain of salt, se dice en inglés, ¿no? O sea, tómatelo Con pinza. no sé, con una Coca-Cola Sí. y ya después veas tu análisis tú mismo o asesórate. Y la otra es, ¿cuánto cuesta tu tiempo? O sea, uno puede ser muy bueno en lo que hace. Yo siempre lo digo, yo puedo también hacer la piscina en mi casa y cocinar y tal. La verdad es que no creo cocinar, pero algunas otras cosas creo que podría hacer dentro de ciertas labores que uno puede hacer, pero la verdad prefiero pagar por ellas porque mi tiempo, oportunidad es mucho más generar en otras cosas, ¿no? Entonces, de lo mismo pasa en la inversión. Si tú eres el que la va a escoger, buscar, después sí, contratas a alguien para una pieza específica para el closing y después de ahí en adelante tú la vas a manejar y tú vas a después ver a quién te consigues para contador porque no confías en nadie, etcétera. Primero, el tiempo que te cuesta assemble todo esto por tu lado. Segundo, los tropiezos que te puedes dar tú tratando de llevar estas relaciones. Y tercero, el opportunity cost tuyo. O sea, sí, me salió más barata mi inversión, mi ejecución, porque no le metí en la ecuación el costo de tu tiempo, tu dinero, cuánto cuesta tu hora y cuánto cuesta el costo de oportunidad de lo que no hiciste porque drenaste tu día en eso. Cuando le metes ese costo, no hay manera por donde tú lo veas que no necesitas un equipo de ejecución en que te lo haga. Esta es la manera. Entonces, el inversionista que viene aquí y nos pasa, y a Estados Unidos, entonces él quiere que básicamente los managers seamos nosotros como si fuéramos empleados de él. Trabajamos para ellos. Entonces, no, hazme acá, llama acá, y me llama todos los días. ¿Y por qué no? Es como que, bueno, o lo manejas tú o lo manejo yo. Pero si lo manejas tú, entonces, ¿qué tiempo no estás utilizando en las otras cosas que tú puedes estar aquí y comprando 10 otras propiedades más o haciendo otras cosas? Entonces, gran parte de lo que el inversionista quiere, como decimos, ellos quieren que la inversión sea menos costosa y le genere más resultados. Y menos costosa no es que quieren que sea menos costosa. Ellos dicen que quieren que sea menos costosa, pero lo que, no, que necesitan es que de verdad rinda más. El costo es irrelevante. Si yo te estoy haciendo que rinda más, termina siendo una inversión, o si eso te hace que puedas invertir más capital. Y esa es la parte que muchas veces hay que pensar. No es lo que estás haciendo, es lo que estás dejando de hacer cuando tienes un equipo. Igual que si tú vas a ser un agente inmobiliario y quieres hacerlo todo tú y no quieres delegar nada, vas a hacer 3 transacciones. Si puedes delegar, y sí, te vas a meter el 100% de la comisión de esas 3 transacciones. Pero si te pones a delegar, capaz vas a hacer 50. Y ahí vas a ganar el 50% de esas transacciones. Y esos son los mindsets que tienes que poder hacer. Lo que necesita el inversionista es un buen equipo, pero buscarte el buen equipo que no se integre entre ellos y que no conecte entre ellos y que no tenga el soporte de ellos y tú que no tengas que hablar con una sola persona que después tenga su backend, puedes tener 1000 aristas por detrás, pero quién es tu representante y sepas que en esa persona confías y te va a llevar y canalizar como el quarterback de un equipo de fútbol americano o el Messi de un equipo de fútbol. Eso es lo que él necesita. Y eso es lo que entonces fuimos en un journey a desarrollar, embarcar y nos dimos tropiezos, porque era hacer relaciones y no siempre la empresa tenía que ser nuestra, tenía que ser, no queríamos que sea nuestra. Primero quiero aprender y entender qué hace otro y después ver en qué piezas quiero dedicar mi tiempo y mi costo de oportunidad para ya crear la experiencia nuestra, mientras tanto en las otras pueden ser aliados y después poco a poco uno va entonces entrando a las partes del negocio que necesita y las que puedes complementar, las vas complementando. Hay todo un tema de contable, hay todo un tema de estructuración corporativa, hay todo un tema sucesoral,
y que va más allá de simplemente agarrar y comprar un inmueble transaccionalmente y después ver que alguien te lo maneje. Y eso es lo que ha hecho que el éxito de un ecosistema funcione al mismo tiempo de tener una red de corredores tan potentes como tú, que además de ser bien entrenados, asesorados, saben que tienen un backup para poder llevar este tipo de oportunidades exitosamente, porque los inversionistas van a seguir comprando contigo y te conviertes en alguien que está creando relaciones a largo plazo y manejando su dinero, no manejando sus propiedades inmobiliarias y creciendo un portafolio a largo plazo que después puedan dejar a sus hijos, que puedan reposicionar. Tienes una red, como tú decías, 2000 y pico agentes, pero ¿qué pasa? Si tú nada más tienes a tu agente inmobiliario que solo trabaja para ponerte en un mercado, no porque sea bueno o malo, etcétera, no sé, Brickell, no importa, y lo pones después a que haya una buena inversión en Homestead, él no te va a poder alquilar la propiedad en Homestead. Entonces, a ver, ¿a quién te la va a quedar? Pero si está en tu ecosistema, entonces ya tú tienes armado el muñeco. No, compras acá, te la alquila. Cuando tienes la de Brickell, te la compras. Y así, el mismo agente le enseñamos a que se enfoque en lo suyo. Y así tú tienes propiedades con nosotros, ya a nivel inversionista. Quizás muchas de ellas no las alquilas tú, No, ¿sí o no? es así, yo que le tengo el equipo. Porque ¿para qué? Ahora te ganas tu porcentaje. Si digo, no, vete, se llena una relación. Pero el equipo, lo importante es que el equipo te pueda leverage y te pueda repotenciar y hacer quedar bien. Cuando tú quieres ser el agente que vende, alquila, administra y terminas administrando gratis, porque dice, bueno, es para no perder el cliente, lo terminas perdiendo, porque la experiencia que le estás dando no es la correcta. En vez de tú ser la cara, el quarterback, y tener ese equipo detrás. Y ese ecosistema, yo te diría que, si me dices una cosa que hace el Avanti Way Group diferente, es el ecosistema. Sí, la tecnología puede ser de punta, eh, etcétera. Puedes ver mil cosas, el soporte, puede haber esto, pero todo eso es parte de un ecosistema integrado, no desintegrado, no lleno de vendors esporádicos por allí que uno va probando, sino es algo integrado, es algo donde puedes controlar esa experiencia, puedes distribuirla a través de asesores y corredores, pero donde siempre puedes regresar al punto de eje de que la experiencia sea algo único y que ayude al inversionista a crecer su portafolio, ¿no? André, y en ese ecosistema y en esa evolución, que es algo que a mí la he visto crecer, ya esta tesis de inversión que comentaste era ya en el área residencial, sí, pero también me imagino que esa evolución, ya bueno, ese mercado pues que se le quedó pequeño o corto para unos inversionistas que quizás tuvieran más capital o que fueran más sofisticados y pues hay otras oportunidades y bueno, crearon lo que es Avanti Way Capital y comenta un poco de eso para ese Sí. tipo de inversionistas que a lo mejor tienen otras necesidades. Sí, y un punto importante aquí es si vas a ofrecer un servicio o vas a anexarte o ser inversionista para un servicio que te están dando, trata de asegurarte que sean especialistas en eso. No traten, porque hay gente que trata de abarcar mucho. No, no es que nosotros llegamos y dijimos el primer día, tú sabes que nosotros vamos a hacer un ecosistema y vamos a ya ofrecerlo desde ayer. Toma, ahí están todas las piezas, están creadas y ya tenemos capital y de un día para el otro, ¿qué eres tú? No, yo ya soy un capital company, ya soy developer. Es una evolución. Deja que tú tienes que ir evolucionando. Y en el mundo inmobiliario es igual. Cuando tú eres inversionista, no entres de primero a comprar 8 developments y meterte en lo más riesgoso y hacer 5 flips y meterte a hacer, porque tu amigo dijo que ahí es donde está el retorno y todo lo demás. Ve poco a poco, empieza a crear fundamento, a comprobar las tesis, a stress test tu ecosistema o tus asesores y poco a poco ve building on top of that, o sea, desarrollando encima de esas mesas sólidas y ese fundamento que ya creaste. Y esa plata misma te va a poder generar otra plata y vas a poder reposicionar. Entonces, esa parte es muy importante. Y nosotros no es que de un día para el otro se creó ni commercial, ni capital, ni tal. Al principio era todo, ni siquiera residencial, era esa tesis. Y me venía un inversionista y me decía, no, que quiero comprar, una cosa rápida, una anécdota antes de llegar a capital, que es que el problema en el mundo inmobiliario es que el inversionista le entra todo por los ojos. Tú cuando compras un stock, no conoces, no lo ves, tú no ves el stock, se ve bonito, fashion, tiene una mujer en el barco enfrente del stock. No, cuando vienen y te venden el mundo inmobiliario, te lo venden con los ojos, ¿no? Y también tú tienes que venir y ver, quieres venir, verlo, tocarlo, y empiezas a hacer conexión de donde tú vives o lo que tú quieres para ti, y entonces dices, no, yo no vine a una propiedad así.
Y entonces ahí es donde entonces viene la discrepancia de dónde invierto. Entonces por eso terminas mucho invirtiendo en cosas donde tú vivirías, pero tú nunca ibas a tocar esa propiedad y ibas a ir. Entonces una cosa que el inversionista tiene que saber es, oye, ¿qué voy a usar? Entonces solo nos enfocábamos en eso y era, mira, ese es lo que nosotros, esta es mi tesis. Tú quieres invertir acá, perfecto, tengo mi brokerage license, vamos, lo hacemos, lo inviertes, pero con estas variables de que este es otro tipo de inversión y por qué. La gente tiene que saber cuál es la expectativa, eso lo podemos hablar ahorita, pero en el lado del residencial, cuando todos estos portafolios empezamos a poderlos refinanciar, nos dimos cuenta que ya los inversores decían, quiero meter más plata en el mercado. Y ahí es donde tienes que empezar a abrirte, porque tú no puedes comprar 800, no sé, 2.000 propiedades de estas. No hay la velocidad. Él quiere meter la plata en 2 meses. Sí. No puedes. Entonces tienes que empezar a irte y abrirte al lado comercial. Y entonces lo empezaste a estudiar. Como todo, no lo sabía hacer, lo fui a aprender a hacer. Todo lo que tú te propongas lo vas a poder hacer, pero no lo voy a ofrecer hasta que yo lo sepa hacer. Y muchas veces hasta que quizás yo lo pueda probar e invertir yo mismo. Cuando tenía, lamentablemente, cuando uno estaba haciendo eso, no tenías el capital para yo haberme metido allí como mis inversionistas y le hacíamos mucho dinero a los demás. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Cuando empiezas a evolucionar, refinanciaste los portafolios, que empezaste a crear todas estas relaciones con los bancos, ya tienes un track record, ya puedes entender el mundo comercial, empiezas a hacer inversiones comerciales, que puede ser un retail center, podría ser un multifamily pequeño, podría ser un industrial, podría ser un single tenant triple net, y fuimos entendiendo cada uno de esos mercados, que hay que saber que funcionan muy diferente a los demás, y que hay que tener más capital para poder entrar, hay que tener mejores relaciones con los bancos para que te den un préstamo para eso, hay que entender muy bien también la demanda de ese tipo de tenants, porque vuelvo a lo mismo, la tesis es muy parecida. Ahí no le vas a vender al emocional que después te va a comprar, ¿ok? Ahí le vas a vender a otro inversionista. Y entonces lo que tiene que pasar ahí para que otro inversionista te pase más es que el cap tiene que ser más reducido, y para que el cap Sí. sea más reducido tiene que ser de que esa zona mejore o que tú le aumentes el NOI o que, ¿me entiendes? Tienes que hacer, algo tienes que hacer para que la valoración de ese inmueble crezca, y por eso tienes que o hacer un value add. O sea, vienen todas esas cosas que tienes que saber hacer y entrar también con pero es el mismo fundamento, capital correcto. Nos dimos cuenta cuando entramos que las variables son iguales, pero si es para otro tipo de apetito, y son variables que tienes que saber manejar de diferente forma, pero el fundamento es el mismo. ¿Qué tan fácil la puedes realquilar? Si te metes en un single tenant solo building y se te va ese tenant, ¿qué pasa? Etcétera. Y también nos dimos cuenta que necesitas parte del ecosistema un poquito diferente, porque ya necesitas otro tipo de abogados para ese tipo de tenants, necesitas otro tipo de estructuras, ya tienes que conocer un poquito los tipos de leases, ya tú no haces la renta tú mismo, el abogado te tiene que ayudar. Estás trabajando con los que alquilan ahí son negocios a largo plazo. Tienes que mirar que no puedes meter en una renta de algo de 10 años a alguien que no te escala el precio con la inflación, o de alguna manera no tienes una escalation, porque entonces tienes 10 años con un precio, mientras tus Claro. costos suben, eso se queda stagnant, y tú tienes que poder, tiene muchas variables, tienes que poder invertir para recondicionar una oficina, recondicionar un retail que antes era una heladería y ahora va a ser un coffee shop o va a ser un restaurante. Entonces, si no tienes eso, o sea, tú no puedes dejar, no, ya no tengo más plata, se me acabó. Ya no va. Es lo mismo, mucha gente puede comprar, pero si no lo puedes mantener o no puedes tener el pecho para invertir, tienes que vender antes, tienes que vender a destiempo, se te acaba el flujo para la inversión, entonces tienes que tener las reservas, y para eso tienes que estar bien asesorado, porque si usas todo para la compra, se quedó ahí también. O sea, entonces, todo el mundo puede comprar un barco, pero no puedes mantenerlo. ¿Me entiendes? Sí, es lo mismo aquí también, tienes que pensar en siempre el real estate en una función del tiempo y lo que te va a necesitar, y que tú puedas tener el pulso, el capital, los recursos para poder mantenerte en momentos donde tú hoy no sabes que vas a llegar. Y que créeme que no, los ha tocado vivir, los COVID, post-COVID, tasas, lo que está pasando ahorita en el environment, si no te protege, y ahí es donde el asesor y el ecosistema cuenta más que nunca. Entonces, eso fue como lo fuimos evolucionando, esa plata la fuimos sacando del lado residencial, reposicionando. Puede ser el lado comercial, que puede ser de residencia, de rentas, pero ya es comercial. Si son más de 4 unidades, ya se considera comercial. Y armando el equipo comercial, armando el equipo ¿qué pasó? Ya llegó un momento donde empezamos a manejar inmuebles para fondos de inversión, y nos empezamos dando cuenta de que los fondos de inversión ganan mucha plata también, o asesoran, hacen lo mismo que hacíamos nosotros, pero cobran por eso. Y nosotros no cobramos por eso. Ellos cobran por lo que se llama asset management. Al final, eso es lo que hacíamos nosotros. Y también no solamente invierten para clientes, sino que ellos mismos, viene todo este tema de promoción, donde están los sponsors que buscan el proyecto, lo arman, lo empaquetan y después te invitan a una inversión.
En vez de hacerte una inversión a tu family office o a tu familia o a tu persona, es una inversión a la cual tú puedes tener 10, 15, 20 inversionistas y tú controlas y manejas y si va bien las cosas, tienes obviamente participación. Y es la primera vez que empezamos fuera de las inversiones que uno podía hacer personales, empezamos a darnos cuenta que con la experiencia y el ecosistema y el trust, confianza que teníamos de los inversionistas, podríamos embarcar en hacer nuestra primera opción de comprar algo nosotros, agregar mucho valor en conseguir, a comprarlo, o sea, analizarlo, comprarlo, ejecutarlo y después exit, alquilarlo, making it performing exit en un periodo de tiempo y ya invitar a los inversionistas y nosotros ya participar en ese success y invertir coinvertir con ellos también, pero ser promotores. Y empezamos con, eh, pro- como todos, cosas más pequeñas y eso las fuimos creciendo. Nosotros somos muy cautelosos en eso, esperar que el ciclo no estamos apurados, no estamos en una carrera contra nadie y si no lo podemos analizar muy bien y stress testing, que tengas 3 o 4 salidas en el peor de los casos y comprar muy bien, entonces no lo hacemos, por eso no nos metemos en tanto y hubo 2 o 3 años que han pasado ahora donde no nos podemos meter en muchas propiedades de income producing porque por el environment de tasas que hay y todo lo demás y que los precios no bajan y no ajustan los cap rates, no dan los números. Entonces es algo más riesgoso para el apetito que nuestro tipo de inversionista tiene. Que otra cosa, hay apetitos de endowment funds y de gente que necesita mover plata en otro tipo de cosas que entonces ya a ellos les coloca su cosa, pero para nosotros meternos ya como promotores tienes que ajustarte a tu apetito de riesgo y el apetito de riesgo que tú y tus inversionistas tienen. Y tienes que saber dónde estás y aquí, para quién estás llegándole a qué. Si estás viendo una inversión institucional, entonces, entonces nosotros le servimos a un mercado en ese mundo que fuimos con income producing properties y después nos pasamos a propiedades más, empezamos con el tema de development, que para mí es 100%, sin ninguna duda, no importa por dónde lo veas, lo más riesgoso del mercado inmobiliario por varias razones y principalmente porque lo que estás queriendo construir hoy lo estás tratando en Vision a un mercado de 3 años que no sabes lo que te vas a encontrar en ese momento y tienes que manejar proyecciones de demanda, oferta, precio de alquiler en ese momento o de venta, y de cuándo vender, a qué precio, temas de ejecución, quién te lo construye, temas de permisología, temas de violaciones, temas de gente que está en contra en la ciudad. Tiempos que te van a tardar a hacer eso y momentos y la expectativa de lo que tienes que hacer ahí, el tiempo que le tienes que meter versus el retorno que tu empresa tiene que al final general, es todo bien complejo. Entonces ya te empiezas a meter en eso también, pero siempre haciéndolo con gente en la que tú confías, en la que tú admiras, en la que tú has visto que has ejecutado. Entonces tú entras como parte de cierto rol dentro de esas cosas hasta que ya puedes empezar a asumir esos roles tú, en los que quieras asumirlo y en los que no también tercerizarlo. Y no tienes que asumir todos los roles tú de dueño, pero si tienes el equipo correcto, de lo mismo que yo le digo al inversionista, lo mismo que uno tiene que ver en su negocio también para asesorar al inversionista. Hay mucha gente que lo puede hacer mucho mejor que uno, entonces esa gente es la que uno la hace que lo acompañe en la experiencia para el consumidor. Sí. Bueno, hasta ahora lo que más he comentado, bueno, este journey, toda esta historia que ha tenido Avanti, cómo ha ido evolucionando, que a mí me parece una historia fascinante y estoy seguro que todavía quedan muchas cosas por evolucionar Y ok, y hacer otras cosas de visión. Ahora, pues ya quisiera pararme en lo que es en el día de hoy. Bueno, la pregunta obligada, y tú que eres promotor junto con Enrique de lo que es el Avanti Report, uno de los eventos más importantes aquí en la industria del sur de la Florida, comentarnos un poco cómo está el mercado, que es la pregunta obligada, y bueno, qué es lo que tú ves. sí, mira, el mercado está en un momento bien interesante comparado con otros momentos más estables o más sencillos de poder pronosticar. Y aunque no lo crean, estamos en un momento donde las transacciones están tan bajas como en el 2008. Son, si mueves la data, es bastante concerning las pocas transacciones que se están moviendo donde han bajado a la necesidad. Básicamente, el que necesita moverse hoy en día se mueve. Hay en nuestra opinión, un sentimiento del consumidor en este momento de que las cosas necesitan analizarse y pausarse y que es mejor estar en los silence y esperar porque te estás movilizando en un mercado con arena movediza.
¿no? Con tasas muy altas, pero donde el precio no baja porque no hay inventario. Pero si el inventario entonces, si las tasas no bajan, el costo de capital para el inversionista, el constructor, se hace imposible para poder empezar nuevos proyectos. Entonces, lo que se está ahora terminando de construir, lo están terminando de construir y con muchos challenges para poder llevar esto a los finish lines. Pero al mismo, porque el que la tasa se haya mantenido así por tanto tiempo crea problemas importantes para todos estos proyectos que andan andando, que el que lo sabe manejar bien y el que tiene todas las variables que he venido enseñando a lo largo de la historia que he venido contando, que aparte de que ha sido una historia que digo que haya tenido piezas de cómo invertir y por qué invertir de esa manera, em, le crea, los maneja mucho mejor, ¿no? Y al final logra llevarlo al finish line. Pero el hecho de que no estén comenzando esos starts hace que de nuevo inventario, que es lo que hace que al final los precios puedan ajustarse, hace que estás creando otra vez un problema para dentro de 2, 3 años, donde otra vez no creaste suficiente inventario, porque ya venías con un proceso, vamos a levantar y levantar y levantar el inventario, y de repente ahora estás frenando otra vez como en COVID. Entonces estás teniendo otra vez eso y por eso el ciclo huele, porque ya las tasas tenían que haber aterrizado y por razones que no vamos a entrar ahorita políticamente o lo que sea, una manera u otra, no terminan de ajustarse y son para el mercado inmobiliario un determining factor de cuánta gente entra al mercado y cuánta gente se queda y por cada medio punto entra tanta gente. Es la realidad, el costo-valor de refinanciar y la gente tiene pocos savings porque el costo de la vida está muy alto en las cuentas de ahorro, pero tienen muchos savings, la mayor cantidad de savings que ha tenido la historia en sus casas, que llevaron valor y no la pueden sacar porque son hostages, ¿cómo se dicen? Rehenes. Rehenes de su tasa de interés. Sí. Que llega un momento donde ya sabes, tú no vas a regresar a la tasa de interés del 2,5 que sacaste, o 3,5, pero cuando llegues al 5, 5,5, ya, no importa, no espero más. Saco mitad, porque vas a estar, porque ya sabes que no es que vas a bajar mucho más del 5. En este environment no puedes tampoco, y no creo que eso fue algo muy a moment in time, ¿no? Un momento en el tiempo. Pero ya estás dispuesto porque ya la variable te conviene sacar plata de ahí y la vuelves a meter también en el mercado y en otras cosas. El inversionista afuera también está teniendo opciones de tener tasas altas en instrumentos que los permiten competir contra el mundo inmobiliario sin ver el resto del picture y los otros beneficios impositivos y todo lo demás que podemos empezar a hablar del mundo inmobiliario a nivel de los otros beneficios. Eh, pero están tranquilos teniendo los bonos del gobierno, por ejemplo, teniendo un 4, 4,5, bancos que te ofrecen, o sea, hasta aplicaciones, estás ahí en Robinhood y tienes la plata ahí puesta y ya estás al 4%, no tienes que hacer nada, está tu cash, no tiene que estar invertido ni en un TOR ni en el tesoro, ¿no? Entonces, el mercado está frenado, los cap rates no terminan de ajustarse y por estas razones de- del, del, del valor de las tasas de inversión, de las tasas de interés, obviamente que las rentas siguen estando fuertes, ¿ok? Y la demanda en ciertos mercados sigue estando muy fuerte. Entonces, mientras más gente se mueve, nosotros trabajamos en el mercado de Florida. Y la Florida es uno de los gran ganadores en demanda de todo este post-COVID era, ¿no? Entonces, mientras más gente quiere venir acá, más trabajos y más empresas quieren mudarse, más temas, tanto comerciales como residenciales, necesitas para que esta gente entre. Y si no hay el producto, tienes que basar, y no están construyendo más, tienes que basarte en lo que está. Es muy sencillo, es demanda y oferta. Y no importa cómo estén las tasas, tienes que acoplarte a lo que está. El problema es, y ya empiezas a transaccionar esas tasas, el problema es que no tenemos las reglas del juego claras y las tasas no bajan. Cuando y no bajan por una razón que ficticia. Si tú me dijeras que las tasas no bajan porque la economía en este momento no puede lograr que las tasas bajen, ya la gente dice, ok, esas son las tasas de hoy en día, esas son las tasas de luego como las puedes tener en Latinoamérica, que las tienes en X y ya sabes que por el riesgo que hay allá, etcétera, están ahí. Pero ahora, según la diferencia que hay entre el 10 years Treasury, no hace sentido que tengas esa diferencia, no la hace, es la incertidumbre en el mercado que la mantiene así, con la tasa de interés y en los mortgage rates de 30 años. Esa incertidumbre hace que el mercado esté frenado. Entonces, ¿cómo está el mercado ahorita? Frenado. El mercado está, en mi opinión, muy interesante para el que puede entonces ahora ser resourceful en buscar oportunidades que ya entonces se basen más en apreciación y menos en flujo de caja en este momento, donde puedas conseguir esos vendedores que por la narrativa que existe ahí afuera se dan cuenta de que esta es una ventana para quizás vender, que ya no, perdón, para los vendedores y compradores, vamos a decir de cada lado. Para el vendedor, que por la narrativa que está ahí se asusta y venda más barato, es lo que te quería decir. Y eso existe.
y existe y lo estamos viendo y se necesita. Y para el inversionista, que es lo que estaba diciendo antes, pero me confundí de lado, es donde está esa ventana que tú dices, oye, esta ventana es donde quizás puedo entrar ahora de vuelta. Porque el inversionista ha estado en un environment de invertir con precios altos. Y es la number one rule de no invertir. Tienes que invertir bien porque se gana en real estate en la compra, no en la venta. Entonces, por eso es que uno ha venido teniendo que comprar muy poco y sí creo que sería bello que el mercado vea ajustes de tasa. La gente ve como que un mercado está mal cuando las ajustes de tasas, perdón, ajustes de precio. Las tasas también sería bello, pero y eso tiene que venir. No hay manera que esta economía funcione en las tasas que están. Se rompen muchas otras cosas macroeconómicas y microeconómicas. Entonces el mercado debería ajustarse por ahí, pero para mí los precios también necesitas un poquito de aire para el mercado y que los precios bajen ahora sería algo bueno, en mi opinión. Porque el que no le parece que tiene que vender a los precios bajos, como yo te dije, y tiene buen posicionamiento de flujo de caja, no vendas. No te preocupes, pero deja que bajen. Van a volver a subir. Pero dame chance a los inversionistas que quieren volver a entrar, a la affordability de la gente que quiere ir en las casas, para que entre esa nueva plata, generes el movimiento transaccional y después ya créeme que con el tiempo vuelven a subir las cosas. Entonces sí creo que así está todo como en veremos y ahí hay ciertas oportunidades y estamos viendo varias de ellas donde nos hemos venido metiendo y colocando, como por ejemplo si antes invertíamos en condominios, ahora estamos metiéndonos mucho en single family homes, de clase media también, porque en ciertos mercados también hay que saber en el mundo inmobiliario, es otro tip ahí para la audiencia, que el mundo inmobiliario es micromundos, no es, y el problema que lo hace más complejo para el inversionista es que la gente ve las noticias globales, las noticias nacionales y no las noticias de su neighborhood, de su mercado y donde está invirtiendo. Entonces, no es realista. Tienes que llevar ese concepto a tu micromercado y las noticias te dan siempre partes de la ecuación que les conviene dar por A, B o C y tienes que siempre ver el otro lado y analizar no solo la narrativa, ni lo que te dice tu amigo, ni lo que te dice la noticia, sino de verdad la data, como tú muy bien lo dijiste antes, que somos fanáticos de la data. Y ahí es donde empiezas a ver esos mercados. Entonces, por ejemplo, el mercado de Miami, tú tienes ahora que están los Everglades de un lado, está el agua del otro, tienes el centro, no puedes construir sino para arriba, nadie está pudiendo construir para arriba ahorita porque no dan los números, sino ya lo que estaba, o solo le puedes construir al ultralujo, porque el ultralujo no importa tu costo de construcción, tu problema después es la demanda y la absorción y cuánta gente va a consumir ese producto. Pero si vas a vender a $2,000 el pie cuadrado, o sea, no te dan los números, pues. Pero ahí viene otro mundo, ¿no? Tienes otros problemas. No es que los números no den si te lo compran, la pregunta es si te lo compran y en cuánto tiempo y cuánto te cuesta construir el tiempo de construcción y todo lo demás. Pero el tema de todo ese middle side de Miami-Dade y de Broward, y inclusive las zonas aisladas en los mercados ancillary de clase media de Palm Beach, o sea, el Tri-County, como está con estos dos extremos donde no puedes construir, el tener casas de clase media y remodelarlas y poder hold them for a while, vas a tener oportunidades de salida muy interesantes también con developers que te van a tener que comprar en conjunto, entonces posicionarse en mercados y comprar varias de estas, no para este ciclo, sino para después, eh, pero teniendo la tierra, que para nosotros es lo más barato, lo más valioso hoy en día, es una de esas opciones. Pero si te vas a otro mercado, tienes que ver las variables del mercado. O sea, no haría esto en Cape Coral en este momento, por ejemplo. No veo el fundamento económico detrás de allí. O sea, no, tienes que ver en qué mercado te estás metiendo y analizarlo muy bien. Entonces, hoy en día tienes que ser muy cauteloso. Esto es lo que nombraste ahora de las single family homes aquí en Miami, es por el criterio de escasez, que eso va a ser un producto escaso por lo que tú ya comentaste, que tenemos por un lado el Everglades, por el otro lado tenemos el mar y pues y no hay tierra aquí en Miami y eso es lo que le va a dar el valor en el tiempo y bueno, lo que tú has repetido a lo largo de toda la conversación es bueno, es posicionarse Yes. ahora en este momento en eso y será el buen momento. Paciencia. Sí, Paciencia, quizás menos retornos al principio, pero tener un buen producto, sí. un buen location, con buenos fundamentos, con buenos inquilinos, con cosas que sepas que pueden o venir a pasar en ese alrededor que haga que esa zona surja, con buenos accesos, y ahí es donde tienes que meterte, donde trabaja la gente, donde se está mudando la gente, donde están los colegios, o sea, tienes que
hacerlo. Y si vas a hacer más de una propiedad, también no hagas una en este lugar, otra en este, otra en este, otra acá. Se te pone mucho más complejo todo y tienes menos fuerza de el agregamiento. Si te enfocas y escoges muy bien tu zona y después te vuelves un experto y un player en esa zona, vas a poder posicionarte mucho mejor para tener más variables de éxito y mucho más fácil la ejecución también en el proceso. Bueno, Andrés, yo creo que le hemos dado mucho valor aquí a lo villero que hay, así, con toda esta historia, con lo que pasa ahorita en el mercado. Sí, me gustaría ya que para cerrar, pues si pudieras dar un consejo para alguien, un inversionista latinoamericano que va a invertir aquí en los Estados Unidos o que a lo mejor ya tiene alguna inversión, ¿cuál sería el consejo que tú le podrías dar con todos tus más de 20 años de experiencia? Sí, mira, aparte de obviamente lo lógico que es que tengas un buen asesoramiento y un buen equipo, y no te embarques en esto solo y tarda tu tiempo en escoger quién es ese equipo y que te lo pueda llevar al finish line, no solamente en la compra. Yo creo que mi mejor consejo es, primero entiende cuál es tu expectativa y tu purpose con la inversión. Real estate es un nombre, es un término muy amplio y puede llevarte a tomar decisiones erradas o crear resultados no óptimos que tú estabas buscando si tu expectativa no era la correcta. Y cuando hablo de expectativa es expectativa de retorno, expectativa de riesgo que tú quieras o hayas querido tomar, expectativa de velocidad de venta, yo hablo de velocidad de salir de esta inversión, expectativa de lo que toma en ejecución o en el equipo que tengas que agarrar, en el tiempo que te iba o no te iba a tomar entrar acá, en la cantidad de plata o reservas que ibas a poder tener para este tipo de inversión. Entonces, si tú manejas, para mí el éxito en algo y tu satisfacción está muy ligado a tu expectativa. Porque si tu expectativa era A y tú sacaste A+, te fue bien. Si tu expectativa era A y sacaste A-, te fue mal. Pero tu expectativa era A. Si tu expectativa es C y sacaste B, te fue buenísimo. ¿Me entiendes? Pero la expectativa es clave. Entonces, entra esto no porque tu amigo te lo dijo, ni porque a él le fue bien, que al final cuando te pongas a ver sus números, lo más probable es que no sacó A+. ¿Ok? Eso te lo puedo garantizar, como te lo está diciendo. Y al final tengo una manera de medir esa expectativa. Y la vas a medir y va a ser el cap rate, va a ser, al final va a ser tu performance, va a ser tu performance. Y esto es lo que quieres hacer a largo plazo, ¿para qué? Tú la quieres hacer porque tienes un tema impositivo, muy válido. Entonces vamos a atacarlo de ese lado. Entonces yo siempre comienzo en mis asesoramientos con los inversionistas eso, o sea, ¿qué estamos tratando de lograr? Porque lo que es A+ para Antonio no es lo que es A+ para mí, ni porque tenemos la misma necesidad o el mismo apetito de riesgo o la misma familia, o sea, donde hacia abajo cuántos hijos tengo, o en dónde estoy parado, o la misma liquidez, o cuánto quiero apostarle a esto, o qué me está pasando en mis otras inversiones, porque si a mí la otra inversión me está dando en otro lado el 20%, ¿qué hace que yo me transfiera de un 20% a un 5%? Voy a ponerte un ejemplo. Al que le está dando una inversión del 20%, le pregunto dónde, o sea, en el Congo belga, donde el riesgo puede ser X y entonces tienes eso, ok, mañana vale cero, pues, etcétera. Entonces tienes que diversificar y si tienes alguien con mucho apetito de riesgo y sientes que, por ejemplo, Bitcoin es una inversión excelente por ABC, está bien, perfecto. ¿Cuáles son los fundamentos de eso? ¿Cuáles son los fundamentos de lo que tienes en la bolsa? ¿Cuáles son? Y poco a poco, según tu capital, diversificando. Real estate es una donde no puedes afford to not have plata metida, tienes que estar allí, es algo que se ha probado y a donde hay recesiones, a donde además la gente quiere tener la plata en algo inmueble que puedes medir, tocar, ver y por eso es que la parte ahora de la tierra es tan importante. Pero ten tu expectativa clara y con la expectativa clara entonces ya vas a poder buscar la asesoría correcta y no ser ese inversionista que entra acá y dice yo quiero ganar el 10% de cap rate en Downtown Miami, consígueme algo porque entonces lamentablemente el que te dijo que te lo consiguió, la expectativa no va a ser correcta, 100%, no es ni siquiera 99.9% de eso que va a pasar y vas a terminar desilusionado. Y lo que más probable pasa es que ni lo vas a conseguir. Y hay un punto allí donde, claro, te di un ejemplo extremo, 10%, todo el mundo te va a decir que no, de cash on cash, en brique, por ahora.
Pero hay un punto entre el 5% y el 8%, donde muchas veces la asesoría y la expectativa que te dan es que vas a recibir el 8%, y entonces cuando recibes el 5, quedaste desilusionado de tu inversión, pero la realidad es que nunca iba a ser más de 5. Entonces, esas partes, stress test tus expectativas con las realidades del mercado, y según eso, si tu expectativa es 8, pues existe, pero quizás no es Florida, no es el sur de la Florida, no es esta zona, no es esta otra, no es este tipo de inmueble, no es este otro, y entonces estás dispuesto a asumir este riesgo o tomar esta otra posición en la expectativa. Bien, si tu expectativa es vivir en el inmueble en algún momento, entonces ya tu variable de inversión cambia. Y entonces vamos a ver qué es lo mejor dentro de esa expectativa. Pero ya, no, hay inversiones del 8, por ejemplo, por un ejemplo, sí, pero si quieres vivirlas, ya esas no existen. Vamos a irnos a lo mejor dentro de lo que tú quieres vivir. Entonces empecemos a ver por dónde quieres vivir o dónde quieres que tu hijo use esa propiedad en el futuro. Ese sería mi mejor consejo para todos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Yo espero que la audiencia sí la van a disfrutar tanto como la he disfrutado yo esta conversación que he tenido contigo. Y yo me llevo de aquí pues la experiencia de todos estos años que tiene, la experiencia que se le ofrece al consumidor, y tener esos fundamentos y esas expectativas que tanto has tenido. Y bueno, yo creo que has logrado lo que tú siempre comentas, bueno, que es que quieres impactar a la gente. Yo creo que con esta conversación pues añades un granito más de impactar a todos estos inversionistas latinoamericanos a invertir aquí con certidumbre aquí en los Estados Unidos. Gracias, como te digo, siempre un honor estar acá, y me alegro que esa es la percepción. Espero que haya sido el caso y podamos haber agregado ese granito de arena. Así que seguiremos trabajando siempre en eso. Gracias por el espacio, ¿ah? Gracias. Saludos.